Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés excelentemente bien en este día, ya sea día, tarde o noche. Espero que la bendición y la presencia del Señor esté contigo hoy y siempre. Y precisamente hablando de bendiciones, hablando de presencia, me gustaría compartirte en esta hora algo que creo es de bendición, pero también es de entendimiento, de discernimiento y de grande ayuda para nuestro caminar cristiano. Me gustaría que leyéramos o que si tienes la oportunidad de ir a tu palabra, tu escritura, tu Biblia, leer lo que es el Evangelio de Marcos, capítulo 2 del 1 al 14 me parece. Si no es el 11 es el 14. Eh, ya traté de corregir la parte del espejo, de cómo se vea la imagen. Espero que ahora sí se pueda ver mucho mejor. Y bueno, este relato es bien conocido. ¿De qué habla? Trata de que Jesús, dice la escritura, que regresó a un lugar llamado Capernaum, donde él ya había estado anteriormente. La gente se entera y dice que todos se agolpan a la casa en la que Jesús llega, de tal manera que se llena y no puede ni siquiera ver entrada y salida por la casa porque había demasiada gente. Querían escuchar a ese hombre que decían de él que hacía milagros, prodigios, que casi eh, con una varita mágica podía convertir el agua en vino, y querían escucharle, querían saber de qué hablaba ese hombre que, eh, que anteriormente ya había estado allí. Dice la Biblia que la gente se agolpa, se llena, y bueno, y que hay cuatro personas que se enteran también que está Jesús ahí y toman en su lecho a un paralítico de nacimiento. Lo llevan cuatro personas, no pueden entrar porque está llena la casa. Entonces dice la Biblia que abren un hoyo en el techo y bajan al paralítico por ahí. Dice Jesús que se maravilla de la fe de estos hombres y en automático le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Dentro de la casa había doctores de la ley y entre ellos dice la Biblia que cavilaban entre sí, ¿qué blasfemia es esta? ¿Quién es este hombre que blasfema contra Dios? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Dice la Escritura que Jesús, entendiendo que en su espíritu cavilaban entre sí la blasfemia, Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o que este hombre sane? Se voltea hacia el paralítico y le dice, por cuanto van a ver que yo tengo autoridad, que me ha sido dada autoridad para perdonar pecados, te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Dice la Biblia que el hombre en automático se paró, agarró su lecho y se fue. Y que toda la gente se maravilló y que todos alababan a Dios porque no habían visto cosa más grande como esa en ese instante. Bueno, todos hemos visto o hemos sabido de, de este relato, es bien conocido y casi siempre se enfocan en la fe de los cuatro hombres, de los amigos de este hombre paralítico. Y hemos escuchado muchas enseñanzas con respecto a la fe de los hombres que hizo que el paralítico primero fuera perdonado y después fuera sanado. Eh, pero lo importante aquí es, y quiero que hagamos énfasis en algo, ¿cuál es el altar que estoy buscando? ¿Cuál es el altar que estoy buscando? ¿Qué tiene que ver el altar con el relato del paralítico y de los hombres? Mira, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento,
el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el altar. Una vez al año el sacerdote ofrecía sacrificio, ofrecía holocausto por el perdón de pecados. No recuerdo si lo menciona la Biblia o está en los escritos rabínicos. El sacerdote tenía que amarrarse un listón en el pie, un cordón, y este cordón tenía que salir de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Bueno, parte del ritual era que cuando él entraba para ofrecer el sacrificio, tenía que llenar esa parte del lugar santísimo con incienso. ¿Sí? Tenía que llenarlo, tenía que hacer una nube en el interior. Dice la escritura que nadie en su carne verá a Dios y vivirá. Entonces prácticamente el sacerdote llenaba de humo, de incienso, el lugar santísimo, y el sacrificio lo tenía que hacer casi casi de memoria y a ciegas. ¿Por qué? Porque si su carne se veía, como descendía la presencia del Señor, nadie puede ver al Señor en su carne y vivir. El cordón que se amarraban era por si de repente la carne se veía y este hombre caía fulminado. Y entonces, como nadie podía entrar, el cordón servía para jalarlo, para no entrar en el lugar santísimo y también morir. De ahí lo jalaban por si el sacerdote moría y lo sacaban. Cuando este hombre es llevado por estos 4 amigos, eh, ellos buscaban algo. Ellos estaban buscando, habían escuchado que ese hombre que habían escuchado que anteriormente había ido y había hecho milagros, ya había regresado a Capernaum. Y ellos dijeron en su corazón, si ese hombre es quien dicen que es, a ti te van a sanar. Y fue su fe la que los llevó a buscar la manera de que Jesús lo viera, se introdujera en ese lugar y que Jesús lo sanara. Pero aquí la pregunta es, ¿qué era lo que estaban buscando estos hombres para el paralítico? ¿Qué altar era el que estaban buscando? ¿Qué era lo que estaban buscando ellos en realidad? Ellos lo que estaban buscando era la solución física y visible a una problemática. Y te voy a comentar algo, al día de hoy nosotros seguimos buscando en Jesucristo cubrir las necesidades físicas, palpables y visibles de nuestras necesidades. Pero lo interesante es que cuando este hombre entra, Jesús se maravilla por la fe de los 4, pero no le dice, párate, eres sanado y vete. Jesús fue más allá y observó que este hombre, antes de la necesidad física visible y palpable, tenía una necesidad espiritual no visible, pero que tenía una necesidad de Dios, y la necesidad era espiritual. ¿Y cuál era la necesidad espiritual? Perdonar sus pecados. Y lo interesante es que uno puede decir, este hombre de nacimiento fue paralítico, ¿qué podía hacer para pecar? Lo que pasa es que no porque sea paralítico no quiere decir que su pensamiento no fuera distinto o no observara las reglas que Dios había establecido. Espiritualmente no necesitas estar inválido o estar discapacitado para pecar, porque aunque físicamente no te muevas, tu mente está trabajando forzosamente y tu mente va aprendiendo de lo que los demás te enseñan. Y si no te enseñan cosas correctas, no necesitas no caminar para pecar. Y este hombre traía algo en su interior, no lo sé, tal vez resentimiento, culpa, tal vez culpaba en su pensamiento y en su corazón a sus padres por haber nacido paralítico, tal vez culpaba al mismo Dios porque él no tuvo la posibilidad de jugar con esos 11 amigos, tal vez esos 4 amigos eran parte del equipo de fútbol que jugaban todos los domingos y tal vez él decía, yo quisiera estar ahí jugando y no puedo, porque estas piernas no me sirven para nada. Y generó un resentimiento, generó pecado en su corazón. Entonces, si yo lo traslado al día de hoy, muchos de nosotros también corremos con resentimientos y pensamos y creemos, cuando nos presentaron a Jesucristo, que Él iba a ser
el Santa Claus de nuestra era. Era el Santa Claus espiritual al cual yo le podía hacer una carta diciéndole todas nuestras necesidades, todas mis necesidades que necesitan ser suplidas. Y entonces empiezo a buscar un altar de bendición. Pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que se hablen de los altares de bendición. Al contrario, ¿para qué servía el altar? Bien fácil, te lo voy a escribir, porque esto es lo que a veces se nos olvida, a veces no lo consideramos y cuando lo entendemos no queremos ir a ese altar. En el altar se hacían sacrificios. En el altar llegaba el cordero y se moría. En el altar llegaba el sacerdote y le tenía que ofrecer un sacrificio de sangre a Dios por el perdón de Israel. Entonces, cuando empezamos a buscar el altar de bendición, creemos que el altar es la iglesia donde el pastor o los hermanos ungidos van a orar por mis necesidades y Dios las va a suplir. Yo no digo que no, Dios suple, pero en realidad, ¿en qué estoy basando mi fe? ¿Esperando la bendición o esperando ofrecer un sacrificio para Dios que me permita buscar a Dios mismo? El día de hoy, ¿cómo sería un altar de sacrificio para nosotros? Si en el altar se ofrecía un sacrificio, un holocausto, el cordero tenía que morir, al día de hoy yo soy el que tengo que morir y tengo que morir a mí mismo. Cuando yo voy al altar, que no es el lugar del frente de la iglesia, sino es cuando yo encuentro mi lugar privado con Dios, doblo mis rodillas, cierro mis ojos y empiezo a orar, yo en ese momento empiezo a hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque pudiendo estar viendo la tele, porque pudiendo estar hablando por teléfono, porque pudiendo estar en mi teléfono, en internet, viendo tontería y media, estoy dedicándole mi tiempo al Señor, a la búsqueda del Señor. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, no iba a ese lugar para ver la serie de Paulette, no entraba para ver la serie de El Gran Baile de donde sale Michael Jordan, no entraba a escuchar a Bad Bunny. Lo que él hacía era la búsqueda de Dios por la remisión de pecados de Israel. ¿Y qué hacía? Un sacrificio. Primeramente el del cordero y en segundo el de él mismo. Porque él llegaba con su esposa y le decía, ¿sabes qué? Hoy toca el sacrificio, hoy tengo que entrar al lugar santísimo, me voy a atar esa cuerda a mis pies, te voy a dar un abrazo, te voy a dar un beso, porque es posible que en una de esas ya no regrese. Y era un sacrificio. ¿Tú crees que al sacerdote le gustaba hacer eso? Yo creo que cuando se acercaba el día él temblaba, porque sabía que si no hacía correctamente el sacrificio en el altar, podía morir. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, estos hombres buscaron el altar de bendición. Yo no digo que estuvo mal. Yo lo que creo es que el enfoque que le dieron a la búsqueda de Jesucristo fue el enfoque natural, el enfoque emocional, el enfoque mental, el enfoque litúrgico, religioso y el enfoque humano de la búsqueda de Jesucristo. Insisto, pareciera ser que él era el Santa Claus de aquella época, en donde ahí está Jesús, vamos y pidámosle el Xbox que acaba de salir, edición limitada precisamente de Michael Jordan, que es todo rojo con el simbolito del Air Jordan volando en negro. Vayamos y busquémoslos porque como ya va a salir el iPhone 11 SE, tal vez ese hombre que convirtió el agua en vino me pueda convertir mi cacahuatito en el iPhone 11. Vayamos y busquémoslo. Y cuando llegamos a Jesús, Jesús nos ve, se maravilla porque de la nada llegamos a Él y Él hace lo que espiritualmente deberíamos de buscar nosotros, el perdón de los pecados. Y entonces empezamos a buscar altares de bendición. Entonces empezamos a buscar el regalo. Empezamos a buscar única y exclusivamente en el contrato que tenemos con Jesús. Cuando aceptamos el pacto, buscamos en un contrato, existen obligaciones
y derechos. Y parece que con Jesús nada más vamos a buscar los derechos, ajá, y las obligaciones. Y entonces empezamos buscando los altares de bendición, empezamos a buscar la sanidad, empezamos a buscar la prosperidad, empezamos a buscar las bendiciones como tal. Y está bien, o sea, es válido, pero también tenemos que buscar en Jesús la muerte a nuestro yo. Y eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque yo puedo pedirle a Dios mi salud, pero ¿yo qué le estoy ofreciendo a Jesús? Hay un ejemplo bien claro. Hace muchos años, cuando yo estudiaba en la universidad, llegó el dueño de la empresa Yakult, se llama Carlos Casuga, y él una vez enseñó o puso como ejemplo, o él decía, él es mexicano pero tiene ascendencia japonesa, y él decía, a mí me sorprende mucho cómo es el sindicato japonés y el sindicato mexicano, porque mientras el sindicato mexicano hace emplaza a huelga a una empresa, lo primero que hace es un pliego de peticiones y empiezan diciendo, no quieres que te lleve a huelga, pues necesito que me incrementes el 15% de sueldo, necesito el 10% de prestaciones, necesito que me des tantos días de descanso, necesito que me des los días festivos, necesito que me des tantos días de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando en Japón el sindicato se reúne o emplaza huelga a la empresa, lo primero que le dice es, mira, yo te ofrezco tantas horas laborales, te ofrezco tantas horas de comida, te ofrezco tantas horas de desayuno, te ofrezco a lo mejor una hora adicional a las horas que tú me pides, te ofrezco, y después hace su pliego de peticiones. Y él decía, yo no entiendo por qué en Japón primero ofrecen y después piden, y en México es al revés, primero piden y si en una de esas les da tiempo, pues ofrecen, y si no, pues ni modo, pero ya pidieron. Y es parte de la cultura, es parte de, ya lo he mencionado en muchas ocasiones, tiene que ver el aspecto político, cultural, religioso y histórico. Entonces, como cristianos, eso se traslada porque es una costumbre, es una herencia que viene, y nosotros en lugar de ofrecerle a Dios, le pedimos a Dios. No está mal, pero tenemos que cambiar el chip, el concepto de cómo estoy viendo a Jesús, como mi Santa Claus o como mi Señor. Porque de ahí depende el que las cosas fluyan. De ahí depende el que todo en mi caminar esté siempre guardado y bendecido. Es decir, yo tengo que reenfocar lo que le pido a Dios. ¿Por qué? Porque si no, no sucede. Muchas personas se enfocan en su vida laboral en el dinero. Su meta es el dinero, es ganar más, es tener el dinero suficiente, es tener lo que me permita darle a mi familia y a mí mismo lo que en su momento yo no tuve. Entonces nos enfocamos en el dinero y trabajamos sobre el dinero. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando en el 99% de los casos no funciona y viene la frustración. ¿Por qué? Porque estoy enfocando mal. Yo no me tengo que enfocar en el dinero. El dinero no es el fin. El fin es cómo voy a obtener el dinero. Yo tengo que enfocarme en el trabajo. Primero, si no tengo trabajo, necesito un trabajo. Si yo necesito dinero, necesito trabajar. Porque si me enfoco en el dinero, puedo mal enfocar el medio por el cual voy a llegar al dinero. Porque si yo quiero dinero, puedo robar, puedo asesinar, puedo secuestrar, puedo vender droga, porque al final es el dinero. Pero si yo lo reenfoco y no lo pongo como el fin, sino como un medio, entonces el dinero por sí mismo va a llegar siempre y cuando yo reenfoque mi pensamiento.
Quiero dinero, entonces no me enfoco en el dinero, me enfoco en cómo voy a obtener el dinero y me enfoco en un trabajo. Primero, entender que tengo que ser honesto, tengo que hacer para obtener dinero cosas legales, no ilegales. Y entonces sí, en base a lo que yo tengo, en mi conocimiento y en mi experiencia, ver la manera de cómo obtener el dinero. Si yo tengo un título profesional, puedo acceder a ciertas cosas que como si no lo tuviera. Y si no tengo un título profesional y si tengo un oficio y sé trabajarlo, puedo obtener el mismo recurso, pero reenfoco la forma en cómo lo voy a hacer. Es lo mismo con Dios. Si yo quiero las bendiciones de Dios, no puedo enfocarme en la bendición como en sí misma, porque la bendición no es el fin. El asunto es cómo obtengo la bendición. Bueno, tengo que ir al altar. ¿A cuál altar? Tengo que morir a mí mismo. Tengo que entender que si yo voy a recibir, que Jesucristo ya me bendijo. Lo veíamos en un video anterior en Romanos capítulo 8. Yo soy heredero en Cristo y yo soy heredero en Dios y coheredero en Cristo. Pero si yo no sé quién soy, no puedo acceder a la herencia. ¿Qué tengo que hacer? La búsqueda del rostro de Dios. Tengo que meterme a mi altar y empezar a morir a mí mismo. Empezar la búsqueda de Dios. Aquí hay un texto bien interesante que escuchaba y que tiene toda la razón. Fíjate, y ahí voy con mi muletilla del fíjate. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Todo mundo se lo sabe de memoria. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo. Si se humillare mi pueblo. Ojo, le estaba hablando a su pueblo, no le estaba hablando al gentil, era su pueblo. Su pueblo en teoría conocía a Dios y Dios les dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. O sea, tú como pueblo puedes ser hijo de Dios, pero no quiere decir que conozcas a Dios. Y eso es algo bien interesante. Tú puedes ser hijo de Dios, pero no quiere decir que conozcas a Dios. Tú puedes ser hijo de Dios, pero no quiere decir que busques el rostro de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios, puedes obtener tu salvación y puedes caminar sobre de ello. Y la vas a tener si hiciste la forma correcta de recibir a Cristo en tu corazón, como le dice la Biblia, lo creíste y lo confesaste, estás del otro lado, pero no quiere decir que eso sea un indicativo de que tú busques el rostro de Dios. Entonces, cuando vamos al altar, yo lo que empiezo a hacer es buscar el rostro de Dios, porque para eso me meto y me separo de todo, porque necesito la búsqueda del rostro de Dios. En la carne no puedo ver a Dios y estar vivo. Necesito morir a mí mismo. Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces, si yo busco el altar de bendición, quiero decirte algo, el 99.9% de que ocurra es nulo. Porque Dios no se maneja así, Dios nunca dejó establecido un altar de bendición. El altar es un sinónimo de sacrificio. En otro video también decía que levantar un altar implica cargar piedra sobre piedra y eso implica orar tras oración, tras oración, tras oración. Y las primeras piedras son las más pesadas porque son las más grandes, son la base del altar y son las oraciones que más trabajo nos cuestan. Tienes que morir para cargar esas piedras. ¿Qué altar estás buscando? ¿El de bendición o el que es el del sacrificio? Cuando yo busco el altar de sacrificio, cuando yo llevo mi carne como holocausto, entonces la oración, dice la Biblia, sube como un olor agradable, como un incienso a la presencia de Dios. Y Él se agrada. Y cuando Él se agrada, la Biblia me enseña que Él dispone en su corazón muchas cosas. Dice la Escritura que Él conoce de nuestras necesidades aún antes de que nosotros las digamos. Entonces, si yo busco el altar de bendición, si yo busco suplir mis necesidades, déjame decirte que Jesús ya las conoce. No necesitas ir al altar de bendición porque de entrada ni existe. Jesús dijo, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia
y todas las cosas básicas se añadirán: calzado, vestido, alimento. Entonces, ¿cómo estoy enfocando la búsqueda de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué altar es el que quiero? Si estos hombres hubieran enfocado de forma correcta a este paralítico, le hubiesen dicho: ¿sabes qué? Vamos a llevarte con ese hombre que transforma el agua en vino. Pero no te llevamos para que te sanes. Sí, queremos que sanes, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú necesitas la parte espiritual para poder trasladarlo a lo material, a lo físico. Tal vez ese hombre lo único que le tuvo que haber dicho a Jesús es: Jesús, yo no sé por qué soy paralítico, pero ¿sabes qué? En mi corazón existe resentimiento, egoísmo, existe soberbia, porque aunque el hombre no caminara, no quiere decir que él no podría ser soberbio. En su corazón generaba lástima, podría pensarse así. Yo no sé qué pecado tenía ese hombre, pero dice la Biblia que perdonó sus pecados. Entonces yo tengo que reenfocar de mi bendición al altar de sacrificio. Tengo que morir a mí mismo. Porque el morir a mí mismo me va a llevar a algo. ¿Y qué es eso? Que el Señor sane mi corazón y todavía me bendice. Pero yo busco el altar no por la bendición, sino por la sanidad interior y espiritual de mi alma. Porque aunque seamos hijos de Dios, no quiere decir que ya estemos bien. Todos los días, nuestro corazón tiene que estar sanando, restaurando, perdonando, aprendiendo a perdonar, amando, aprendiendo a ser amado. Porque nosotros el día que ya estemos bien, ese día ya hizo Dios la obra en nosotros y ¿sabes qué? Nos vamos, morimos, porque ya quedó todo. Ya no hay nada por lo cual hay que trabajar. Pero mientras eso no suceda, nuestra mente y nuestro corazón tiene que ir renovando, cambiando, cambiando, cambiando. Y es necesario ir al altar, no al lugar que está enfrente de la iglesia. Ese no es el altar. ¿En dónde está el altar? En donde yo doblo mis rodillas, en donde doblo mi corazón y lo expongo delante de Dios, lo derramo delante de Él. Muchas veces yo lo hago cuando digo yo lo hago, o sea, hablo de cualquier persona, cuando está la alabanza o la adoración en la iglesia, en ese momento se dispone el altar para que yo derrame mi corazón delante de Él. Puede ser en mi casa, puede ser en el baño, puede ser en la recámara, en la sala, en donde tú gustes, donde tú hayas destinado tu comunión con Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que cuando tú llegas a ese altar y derramas tu corazón y levantas tus manos y le dices: Dios, gracias, porque yo sé que soy lo que soy no por mí, sino por ti. Y lo único que te puedo entregar es mi corazón. Y realmente lo haces de corazón, con convicción, con disposición, mueves el amor y mueves el corazón de Dios. Y Dios puede voltear y decirte: hijo, tus pecados te son perdonados. Y para que veas que soy buena onda, lo que me has pedido, ¡prum!, ahí está. A veces no llega rápido, dice la Biblia con Daniel que tardó 21 días en llegar la respuesta, porque hubo oposición de parte del enemigo, pero aún así la respuesta sale y la bendición llega. Si yo quiero tener una casa nueva, no tengo que decirle a Dios: Dios, necesito una casa nueva. Si yo quiero un iPhone nuevo, no tengo que decirle a Dios: Dios, necesito un iPhone nuevo. Si yo quiero un buen trabajo, si yo quiero un buen sueldo, si yo quiero un carro, si yo quiero que mi iglesia prospere, si yo quiero que mi pastor prospere, si yo quiero que mi familia prospere, no tengo que decirle a Dios: Dios, que prosperen todos. Tengo que buscar el rostro de Dios. Tengo que venir todos los días a la base de la cruz y encontrarme con Jesús y derramar mi corazón y decirle: te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, santifico tu nombre, porque tú eres Rey y eres mi Señor. Y todos los días darle la gloria y la honra, la gloria y la honra. Y ya que lo hago en mi oración, en mi lugar privado, entonces salgo y empiezo a ejecutar lo que estoy diciendo. Ayudar al desvalido, al necesitado, al hambriento, a todo lo que Jesús me pide que haga: obedecer sus mandamientos. Si yo me enfoco eso, existe algo que se llama ley, causa y efecto. A cada acción corresponde una reacción.
Si yo lo hago, si yo cumplo los mandamientos de Jesús, algo bueno tiene que ocurrir, porque la Biblia dice que Él conoce mis necesidades aún antes de que yo las diga. También la Biblia dice, si te regocijas en el Señor, Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Él sabe cuáles son mis anhelos. Ahora, ¿es malo decirle mis anhelos? No, no es malo. Como padre nos escucha y como hijos podemos llegar a su presencia y decirle, Señor, mira, ¿sabes qué? Andaba yo en la calle y me encontré con ese pantalón o esa blusa o esa camisa. Cómpramela, ¿no? Mira, ahorita no tengo lana. Échame la mano, no seas así, cómpramela, ¿no? Y es bueno decirlo, sí, pero mi oración y mi altar no tiene que ser el de bendición porque ese no existe, es el del sacrificio. Cuando yo traslado y cambio el chip mental, la consecuencia es el anhelo de mi corazón, lo suple Dios. Insisto, en el texto de que cuando Dios suple la comida, el calzado, el vestido, ¿qué hacían los apóstoles? Estaban mal enfocando su petición. Se preocupaban porque, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Oye, Pedro, no manches, apenas sacamos de la barca esa red llena de peces, pero ya se va a acabar, ¿y qué? ¿Y cuando se acabe qué? ¿Qué hacemos? ¿De qué vamos a vivir? Jesús les dice, ¿ves a esos pajarillos? No hacen nada y Dios les da de comer. ¿Ves a los lirios? Aún Salomón, con toda su sabiduría y su grandeza, nunca pudo vestirse como ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve tu necesidad. Antes, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo esto, mira, ¿de qué te preocupas? ¿Qué es buscar su justicia? Ejecutar los mandamientos de Jesucristo. Cuando yo soy justo y ejecuto la justicia de Dios, todo lo demás, Dios lo suple. Pero ¿qué tengo que hacer? Morir a mi yo. ¿Qué altar es el que estás buscando? ¿El de bendición o el de sacrificio? Si buscas el de bendición, la Biblia nunca lo menciona, no existe. Pero sí existe el altar de sacrificio. Derrama tu corazón en el lugar donde busques a Dios. Alábale, adórale, bendícele, exáltale. Reconoce su grandeza. Sal a la calle y vívelo. Lo mejor es la experiencia cristiana. Lo mejor es experimentar la grandeza, la misericordia y la gracia de Jesucristo. Cuando lo haces, todo viene por añadidura y la bendición fluye. Mientras no lo hagas y no reenfoques el altar que buscas, seguirás viviendo de fracaso en fracaso. Y aún así te voy a decir algo, Dios tiene misericordia y Dios aún así bendice porque es una promesa de Él. Y Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero no puedes acceder a lo más hermoso que puede tener la vida de un cristiano, los cielos abiertos. Búscale. Cambia el chip, cambia el pensamiento, cambia la forma de buscar a Dios. Cuando lo hagas y lo experimentes y veas los cielos abiertos, entonces dirás, ah, Cristo para los cristianos. Así es. Entonces, mientras no lo enfoques, seguirás, sí, teniendo migajas, porque eso es lo que sucede. Pero la comida completa, la bendición como tal, no va a llegar mientras no reenfoques el altar que estés buscando. Yo espero de todo corazón que sea de bendición este video. Si lo crees así, compártelo, suscríbete al canal para que te lleguen notificaciones para nuevos videos y espero que este inicio de semana sea de total y absoluta bendición. Ya me siento un poco raro porque ya no me veo la barba, ya me corté el cabello, entonces ya me veo más chamacón. Entonces seguimos aquí trabajando. Si tienes alguna duda, con todo gusto la podemos resolver. De antemano muchas gracias y seguimos a la orden. Dios te bendiga.